Silvia, estamos por empezar. Ok, ya voy. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Bien, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz porque aquí hablan sus autores. Hoy tenemos un programa muy especial porque hemos organizado un seminario sobre violencia. Violencia intrafamiliar, violencia en la mujer, violencia en los hombres, violencia en la familia y aún violencia dentro de las iglesias. Vamos a poder escuchar a la doctora Mildred Sierra hablando sobre violencia en las mujeres. Quédate ahí porque tenemos un programón aquí en esto que es Libros con Voz. Bienvenidos al Instituto Bíblico Luis Palau. Usted ahora se encuentra en uno de los lugares de estudio más grandes del mundo. Son muchos miles los pastores y líderes que se han registrado en este lugar en la internet y están tomando clases en la comodidad de sus propias casas y en los horarios en que pueden hacerlo. Hombres y mujeres que no solo viven en países hispanohablantes, sino en muchos otros países en donde el Señor está llevando latinos para colaborar en la extensión del reino. Quiero decirles 2 o 3 cosas para que tengan en cuenta. 1, todos nuestros cursos, clases, conferencias están preparadas para ayudarle a usted en su ministerio cada día. Todos los temas son prácticos, son actuales. Hemos buscado que la mayoría de los expositores sean hombres y mujeres que conocen la realidad de la América Latina y cómo es la iglesia aquí. Número 2, tenemos cientos de horas de estudio, repartidas en cursos, conferencias y clases especiales, y nuestra idea es continuar agregando material constantemente. En tercer lugar, quiero decirle que registrándose totalmente gratis, usted no solo que puede ver las clases y bajar algunos manuales gratis totalmente, sino que además puede acceder a un foro de alumnos registrados en todo el mundo para compartir con otros siervos y siervas de Dios a lo largo y ancho del planeta. Sí, definitivamente todas las ventajas puestas al servicio del liderazgo para que cada día podamos hacer mejor la tarea que Dios nos encomendó. Ahora ya no hay excusas. Todo el Instituto Bíblico Luis Palau está a su disposición. Aprovéchelo. Inscríbase ya ingresando a www.institutoluispalau.com. Hemos venido hasta aquí, hasta el hogar de Maswich, para poder hablar con todas las chicas del hogar, con los pastores, con todas las personas que trabajan en este lugar sobre el tema de violencia. Contanos un poquito a mí y a la audiencia, ¿no? El tema que vas a tratar en esta conferencia. Sí, vamos a tratar un poquito de mi experiencia. Como a veces yo hablo y digo, a lo mejor tengo todas las capacidades teológicas y de conocimiento, pero hay una experiencia de vida y quiero trabajar de lleno cómo es la violencia doméstica y cuáles son las áreas vulnerables para que esta violencia pueda ocurrir y poder aceptarla. Y queremos pues trabajar que conozcan como mujeres y como varones la necesidad que hay dentro de la familia y cómo evitar la violencia doméstica por este factor. Mildred, vos escribiste el libro Culto al Silencio y también el manual para
para trabajar. Contanos cómo podemos usar esta herramienta. Claro, es bien importante saber que la violencia doméstica es un conflicto que estamos llevando, es un problema que tenemos en nuestra sociedad, pero también en la iglesia. Entonces, la gente desconoce qué es violencia doméstica y cómo surge la violencia doméstica. Se crea un manual de educación completa para trabajar violencia doméstica, conocerla y poderla identificar, y un manual de trabajo para poder decir, espérate, si esto me está llamando la atención, vamos a traer una terapia con el manual donde podemos trabajar y poder hacer una evaluación de nuestra vida o de las personas que podamos ayudar. Qué lindo. Bueno, Mildred, ya quiero escucharte, ¿eh? Así que quédate ahí, hacenos compañía, porque vamos a ir a escuchar el taller que está dando la pastora Mildred Sierra aquí en el hogar de Maxwich, en esto que es Libros con Vos. Usted dice, wow, qué bueno, la doctora Mildred Sierra está aquí, la pastora Mildred Sierra vino de la Florida, pero un día jamás la pastora Mildred Sierra pudo entender que eso podía pasar en su vida o que podía salir de un pueblito, de un barrio que se llama el sector Miraflores de las Piedras en Puerto Rico, donde vivió toda su vida desde su niñez hasta que fue adolescente con una familia, con un padre y una madre que vivían violencia doméstica atroz. Yo soy maltratada y abusada física y emocionalmente por la violencia doméstica desde el vientre de mi madre. Mi papá siempre estuvo golpeando a mi mamá, la estuvo agrediendo, maltratando, estando embarazada, y yo soy la hija mayor del matrimonio de mi papá y de mi mamá. Así que nací todo el tiempo en esa vida. A los 3 días de nacido, yo no me acordé, pero me lo acordaron, mi papá me dio con una correa. Tenía 3 días de nacida, mi papá me dio con la correa. No sé si me golpeó, no sé qué pasó, porque fue tan shock cuando me lo dijeron y pregunté, ¿pero por qué me dio? Porque tú no te callabas. Era grita y no dejabas que nadie descansara y nadie durmiera. Yo decía, wow, interesante. Cuando me educo, entiendo por qué gritaba. Claro, ese hombre me abusaba desde el vientre de su madre y su voz me ocasionaba miedo y atroz. ¿Y un niño qué hace cuando tiene miedo? Llora y grita. Sé cocinar desde los 5 o 4 años. ¿Por qué? Por obligación, porque mi mamá, como mi papá la golpeaba, los golpes de mi mamá a veces la dejaban postrada en cama y yo era la mayor, así que tenía que atender a los otros niños. Y mi mamá pues tuvo 8 hijos, bendito Dios. Todos los años mi mamá sufría de violencia, de golpes y de mantenerse en una cama, intentos de suicidio, cuántas veces yo tuve que pelear con ella para que no se ahorcara, cuántas veces tuve que pelear por ella para que no se tomara el veneno, siendo pequeña y sin tener un conocimiento. Claro, me creí un poco rebelde, traumatizada, traté de quitarme la vida por mucho tiempo desde mi adolescencia, pero a los 18 años entro a estudiar en la universidad, termino mi high school, lo que llaman en Puerto Rico es todo tu curso de los primeros 12 años, una estudiante excelente. Pregúnteme cómo, no sé. Entré en una carrera de salud, en enfermería, pero lamentablemente, estando en esa situación, entrando a la universidad, mi papá fue la última pela que me dio. En la universidad pues me dejó ensangrentada, me rompió toda la cara, me dejó irreconocible en mi examen final de la universidad del primer semestre. Así que yo estaba enamoradita del vecino y cuando me gustó el vecino, se lo voy a contar, me gustaba el vecino, bien fraudulento, levantaba pesas, pero sabía que tenía situaciones, pero para mí la violencia doméstica era parte de la vida, los golpes, la situación. Él vivía solo, su mamá se había retirado, era 5 años mayor que yo. Lo habían cogido preso por tráfico de drogas. Él vendía droga, entonces salió bajo un programa que es supervisado con libertad condicional. Y él era bien trabajador y yo pues me enamoré de él. Yo sé que yo miré en ese hombre, el hombre que me podía defender de mi papá, el hombre que era fornudo, el hombre que mi papá no se llevaba con él. Eso me atrajo más de él. Entonces cuando mi papá me da la pela bien grande esa, que me dejó desfigurada, yo me fui de mi casa, no me fui con él. Traté de buscar ayuda fuera para poderme quedar en un lugar, nunca encontré. No existía este lugar.
No existía gente que yo conociera que podían darme la mano y decir, tú puedes, vente acá, sigue estudiando. Pues después de un largo tiempo de haberme escondido por un par de semanas, terminé yéndome con mi vecino y casándome con él. La situación fue de violencia doméstica, fue bien dura con él también, ¿sabes? Salí de un lugar con violencia doméstica y me encontré con un alcohólico que tenía un problema de alcohol, que no conocía que tenía esa dimensión de alcohol a esa forma. Perdía la noción de quién era y me agolpeaba. Entonces tenía cuellera, usaba ya sitios para agarrarme el brazo de los golpes y de las fracturas. Tuve 2 niños pequeños, dejé la universidad, me fui a trabajar afuera en una compañía. Yo siempre fui bien emprendedora. No sé, todavía yo digo que Dios siempre me guardó en todo ese momento de emprender y querer desarrollarme en la vida. Y me fui, eso trajo un poco de dificultad con él, tuvimos un problema. Mi papá y mi mamá no estaban juntos. Mi papá y mi mamá, después de tantos años de vida y de tantas cosas, mi papá vivía con otra mujer y se habían separado. Yo fui a casa de mi mamá, dejé mis niños para que mi mamá los cuidara para yo poder trabajar, pero mi esposo y yo tuvimos un problema y él me dejó arrollada en casa de mi mamá de noche y no me podía ir a trabajar. Me fui a trabajar por el transporte público, que en Puerto Rico es bien difícil el transporte público, pero conseguí transporte público y en eso hubo un problema entre mi mamá y mi ex esposo porque quería llevarse a los niños y él discutió con mi papá, donde lo encontró y mi papá pues le dio 5 impactos de bala y lo mató. Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Quiero presentarte este libro de brujo a hijo de Dios, donde estoy contando mi testimonio, cómo Jesucristo a través de su amor me arrancó de la umbanda, de la quimbanda, de las cárceles, de la brujería. Y sé que por medio de este libro vas a encontrar llaves que cambiarán el destino de tu vida y de tus generaciones, como escrito está en la palabra, que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por medio de este libro podrás descubrir cómo las tinieblas por años te han atado, te han maldecido, pero también por medio de este libro vas a encontrar llaves que te acercarán a la libertad por medio de Jesucristo. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Pobrecita Mildred. Qué dolor, qué tristeza, tenía que trabajar llorando, consiguió, se quedaba a pie, vivía en un sitio, vivía con las emociones, con el dolor, con el miedo, no hablaba, no buscaba ayuda para nada. Gloria a Dios, llegó un hombre cristiano y le enseñó de Jesús. Llegó la salvación, llegó el hombre cristiano, eso es, llegó y conoció a Cristo. A los 6 meses de casada, el cristiano empezó a darle galletas, pescozones y empezó a destruir de nuevo su vida y la de sus hijos dentro de la iglesia. Gloria a Dios, sigue la violencia doméstica en la iglesia. Nadie puede hacer nada en la iglesia para trabajar el problema de violencia doméstica, al adulterio escondido. Todo ahí. 2 años ya me había casado, al pocos meses mi tío materno le da 14 impactos de bala a mi papá y lo mata. Wow. ¿Quién puede salir de la casa de donde Mildred Sierra vivió? Sin conocer a Dios, sin tener un ejemplo, donde los asesinatos no eran de televisión ni de series de programa, pasaban ahí en la vida real. La droga, todo lo que usted se puede imaginar estaba pasando por la vida de Mildred Sierra. Mi ex esposo tirador de drogas, todo el mundo me conocía que me había casado con el pervertidor, el malvado del barrio, con un parol, con una, me olvida la palabra, cuando las personas están cumpliendo su condena en la calle por la situación que pasaron, ahí terminando él cumpliendo que yo me caso, estando en la universidad, pierdo estudio, pierdo todo, tratando de superarme mi propia fuerza, porque yo no quería esa vida. Yo no quería. Yo llegué a la iglesia y yo sabía que había algo bueno en la iglesia, pero no entendía. Y hablé con el pastor y el pastor me mandó a ayunar y a orar. Y esa era la solución, el ayuno y la oración. Ayuna y ora, la familia es difícil. Esa familia todavía es difícil. Claro, la familia tenía un problema. Mi papá tenía un problema. Mi ex marido que murió tenía un problema.
Todos tenían problemas, pero nadie hablaba del problema, nadie buscaba la solución para el problema. Nadie podía. El pastor de la iglesia, que fue el que llegó, ¿verdad?, al último, no tenía las herramientas, no conocía la situación. La iglesia no conocía la situación. Las mujeres en la iglesia eran maltratadas, eran humilladas, eran completamente agolpeadas por sus esposos, que eran los líderes de la iglesia. Pero había que ayunar y orar. Claro que ayuné y oré. 11 años de ayuno y oración. Pero qué bueno por el ayuno y oración. Denle gloria a Dios por el ayuno y la oración. El ayuno y la oración abre tus ojos espirituales. Te hace entender que Dios tiene cosas más grandes por ti y que llegó la oportunidad de decir, tú no vas a cambiar, tú no quieres, yo necesito una vida nueva en Cristo. Eso es lo que decidió. Que lloré, claro que lloré. Que no me quería divorciar, no me divorcié, no me quería divorciar. Hay un problema, y me voy a adelantar, hay un problema cuando tú estás en un ciclo de violencia doméstica y estás aferrado a tu abusador. Necesitas a esa persona porque estás en esa relación, porque te ofrece algo. Te ofrece caricia, te ofrece amor, y como tú estás vulnerable porque papi y mami no te atendieron, no te dieron lo que tú necesitabas, tú piensas que ese es el amor. Tú piensas que eso pasa en todos los matrimonios, en todas las relaciones hay golpes, hay abuso, hay palabras groseras que tú tienes que perdonar. Si llegas a la iglesia enseña que tenemos que perdonar a todo aquel que nos hace daño, tenemos que perdonar. Pero la iglesia te enseña que sí, hay que perdonar, y estoy de acuerdo, la palabra lo dice, tenemos que perdonar. Pero perdonar no quiere decir que yo sigo viviendo y aceptando que todo el mundo me maltrate, me humille y me discrimine. Eso no es. Entonces, tenemos que aprender a educarnos en la palabra. Yo perdoné a mi papá, yo perdoné a mi ex esposo, yo perdoné a mi suegra, yo perdoné a todo el mundo, porque eso me hizo libre. Esa vez el enemigo no me puede tener por la falta de perdón. Yo los perdoné a todos, pero yo no comparto y vivo con todos. Hay gente que es tóxica, hay gente que lo envenena, hay gente que está dañada, hay gente que no quiere cambiar. Por eso es que Cristo da libre. Dios no da libre albedrío. Tú decides lo que vas a hacer en tu vida. Por lo tanto, vivir en medio de todas las cosas es poder desarrollar lo que Dios está estableciendo. Tenemos que aprender a vivir y decir, el perdón cubre, el perdón nos ayuda, el perdón tiene cosas maravillosas y poderosas en nuestra vida, pero no nos hace esclavos de la persona que quiere seguir viviendo en la manera incorrecta de vivir. Ahí dice, hay cosas que tenemos que tratar de olvidar después de haber sufrido abuso. Toda separación genera problemas, genera situaciones difíciles. Hay momentos en que usted se va a sentir angustiada o angustiado, porque usted tiene, cuando el victimario no quiere buscar la ayuda necesaria. Yo conozco victimarios que han sido restaurados, que hoy son hombres fieles a Dios. Aman a sus esposas, aman a su familia y han traído retribución por el daño que hicieron emocionalmente. Sí lo hay, porque es una decisión, y cuando tú decides transformar, cuando tú decides cambiar, todo va a suceder tanto para la víctima como para el victimario. Pero conozco hoy personas en sillas de ruedas, desfiguradas, sin sus hijos, porque no entendieron que su vida estaba en peligro. Y siguieron con una relación tóxica porque el esposo nunca tomó la decisión de cambiar y trajo dolor a la familia y terminaron completamente arruinados. Hay traumas mentales que tenemos que sanar. Toda violencia doméstica tiene traumas mentales. Vienen problemas a la emoción, vienen problemas a tu corazón, a tu autoestima, a tu miedo a decir solo no puedo, sola no puedo. Saludos, esta que te habla es la pastora doctora Mildred Sierra, autora de Culto al Silencio, este libro maravilloso que estás viendo por aquí, y quiero invitarte a que lo puedas adquirir en la plataforma de Libros con Voz, y quiero hablarte un poquito de qué encontrarás en Culto al Silencio. Culto al Silencio es un libro que Dios
me ha permitido escribir y trabajar para que todo el mundo vea la grandeza de Dios y conozca qué es la violencia doméstica, cómo trabajar la violencia doméstica, herramientas para poder hacerle frente a la violencia doméstica y sobre todo historia de personas que han pasado violencia doméstica. También tenemos por aquí el manual de trabajo de Culto al Silencio, por ahí lo estás viendo, también lo puedes adquirir en esta plataforma. Espero que sea de bendición para tu vida y adquiéralo a través de Libros con Voz. Dios te bendiga. Yo no sé si usted es un esposo aquí, usted es el único que debe susurrar al oído de su esposa cosas hermosas para mantenerla. ¿Y sabes qué? Que el enemigo sabía la debilidad de la mujer, porque la mujer es fuerte pero es sensible, y el enemigo le susurró y le comenzó a tocar el corazón y la llevó a hacer lo que era contrario a Dios. Por eso es que el matrimonio se necesita, por eso es que el hombre es cabeza de mujer, porque protege, cuida y restaura a toda su esposa con su casa. Pero el enemigo sabía todo eso y sabía que si no hacía algo, se iban a crear y se iba a fructificar una nación donde él no podía hacer nada. Entonces vino a querer paralizar el sueño de Dios. Qué equivocado estaba Satanás, ¿verdad que sí? Se equivocó. Porque no se imaginó que a través de la palabra Dios iba a seguir levantando patriarcas y hombres que soñaban y creían en el Señor. Y yo no le voy a traer toda la Biblia aquí, pero usted sabe, si usted estudia palabra, que mucho tenemos a un Moisés que se levantó a rescatar y libertar el pueblo. Un hombre que soñó y creyó, aunque se quería justificar de no hacer el trabajo. Y seguimos mirando y vemos también a un José, que yo quiero traer a José, que yo quiero traer a José. ¿Sabes por qué? Porque José era el hijo querido de su padre, ¿verdad que sí? El hijo amado en su vejez. Cuando a veces los padres cometemos errores, yo quiero traerte, como vamos a hablar de familia, a veces el más pequeño lo ponemos en un lugar y lo idolatramos y le damos muchas cosas sin ver la reacción que pasa en los otros. Pero Dios tenía un propósito con José. Dios tenía un propósito con él. Había algo poderoso, aleluya, que Dios había hecho para José. Y José desde pequeño, a sus 17 años, precioso y hermoso, soñaba. Y mira los sueños que le daba. Usted sabía que él miraba y veía a los matojos que se doblegaban ante su presencia, y los hermanos lo aborrecían. Porque hay sueños que los que están a nuestro lado no pueden entender. Escúchame. Hay sueños que el que está a tu lado no lo puede entender. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, dice la palabra que desde el vientre de la vientre de otras madres, el Señor nos conoce. El Señor nos está conociendo desde el vientre de nuestra madre y nos da por profeta a las naciones. Hay propósito en el vientre de la madre y por eso es que se ataca desde el vientre de la madre. Yo cuando estaba en el vientre de mi madre, mi papá la golpeaba a mi mamá. La golpeaba, la gritaba, la maltrataba. Y es tan increíble que ya Dios tenía un propósito conmigo y el enemigo estaba ahí desde el vientre queriendo quitar el sueño de Dios, lo que Dios tenía, lo que él no sabía, que Dios como quiera iba a hacer lo que él tenía que hacer. Cuando yo decidí y entendiera quién era Dios. Y ¿sabes qué? Mire, a los 3 días de nacida, 3 días, dice mi mamá, yo no me acuerdo pero ella me lo contó, 3 días de nacida mi papá me pegó con una correa. Tenía 3 días de nacida. ¿Por qué me pegó? Porque yo gritaba cada vez que lo escuchaba. Claro, quiero que sepa ustedes, desde el vientre de su madre, usted recibe y percibe las emociones de su mamá. Usted es un ser humano, por tanto tenemos que entender que eso que están diciendo, que tenemos que hacer aborto, que el niño, que aquí no hay vida cuando tú estás embarazada, mentira del diablo, ya hay un propósito de Dios ahí. Mire, estamos con el tiempo de cuando vino que querían liquidar a todos los niños de 2 años para abajo, cuando estaba Moisés, que lo quisieron matar como libertador y fue escondido cuando nació Jesús, la misma historia. Y en este siglo quieren que los niños no nazcan para que no se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. Quieren acabar con la vida de lo que Dios ha establecido. Y estamos en la misma situación, que quieren abortar y que se aborte el sueño y el propósito de Dios a través de nuestra niñez. Entonces, ¿sabe qué? Que las emociones que nosotros llevamos a nuestros hijos desde el vientre de la madre son tan importantes para el desarrollo de un niño. Pues aquí estaba yo, bendito, qué desarrollo, ¿verdad?
escuchando. Yo me imagino que los gritos eran porque escuchaba la voz de mi papá. Y al escuchar la voz de mi padre, pues mi emoción se alteraba y lloraba, porque yo me imagino que a los 3 días de nacido lo que tenía era pánico y miedo de esa persona que siempre escuché a golpear y maltratar a mi madre. Entonces, ahí había un sueño de Dios que yo no conocía. Dios a todos nos da sueños y propósitos. Todos tenemos un sueño y un propósito de Dios. Nos descarrilamos en el caminar de nuestra vida para no hacer lo que Dios ha llamado a hacer a nuestras vidas. ¿Sabes qué pasa? Que la desobediencia, mire, la desobediencia y el sentir confiable en nuestras propias decisiones y emociones, pensamos que es lo que nos fortalece. Erróneo estamos de lo que Dios establece. Toda mi vida crecí en maltrato y humillación, y no te voy a hablar de todo el maltrato porque esto es un bestseller. Cuando hago una película usted lo ve. Pero había trabajo esforzado, había palabras muy degradables, muy dañadas, palabras obscenas, palabras muy hirientes, palabras de desprecio, de humillación. Yo le digo a Silvia, y Silvia se goza conmigo porque yo siempre digo, yo soy la mujer más hermosa. Yo soy hermosa. ¿Sabes por qué? Porque tuve que aprender a amarme a mí misma, porque siempre me dijeron que era horrible, que era fea, que era un monstruo, que no valía, que no servía, que me tenía que ver muerto, porque era tan horrible que la gente se espantaba cuando me veían. Y yo me lo creí. En mi crecimiento me creí que era un monstruo. Y para completar la escuela, pues siempre está el bullying. El bullying siempre ha existido en la escuela. El bullying es la burla de otros estudiantes. Y me pusieron un nombre bien feo en la escuela, que decían que era Milton. Y eso se lo cuento a usted por primera vez. Me decían Milton. No sé si usted conoce un personaje de muñequito que se llamó Milton. No, pues cuando yo vivía en Puerto Rico, Milton, cuando yo descubrí quién era Milton, porque yo no veía mucha televisión, era un monstruito. Imagínese cómo yo estaba mi autoestima. No había una autoestima saludable. Había dolor y tristeza. Había un sueño paralizado. Había un propósito de Dios cortado en todo momento. El enemigo estaba gozándose con la familia y diciendo, no va a salir nada bueno en esta casa. Yo me voy a encargar de supervisar y de dañar a todo el mundo en ese lugar. Entonces, cuando podemos despertar y podemos crecer, podemos entender que hay cosas más grandes que Dios tiene que hacer en nuestras vidas, y es crecer y correr a Él. Toda mi vida crecí en ese problema. Conocí lo que era intentar quitarme la vida. Creo que más de 15 veces me traté de suicidar, de quitarme, de envenenarme. Me tomé, usted no sabe todo lo que yo me tomaba de medicamentos y no me moría. Un día descubrí por una película que tú te cortas las venas y por ahí botas el sangre y te desangras y te puedes morir. Ni eso podía encontrar para cortarme las venas. Me las raspé tanto para querer quitar mi vida. Lo que hice fue lacerar tanto, pero nunca ni salía la sangre. Es una vida muy triste, muy dolorosa, de trabajo forzado, de mucha baja autoestima. Algo que a veces no podemos entender, cómo el enemigo puede venir cuando las personas no están conectadas a Dios, poder querer dañar lo que Dios ha establecido en la vida de uno. Entonces hay un sueño que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay algo más, pero tenemos que empezar a decir, no importa mi pasado, no importa lo que yo pasé, no importa el proceso, hay algo poderoso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Oh, mi alma te adora, Dios de los cielos. Yo quiero decirte que era un estudiante muy inteligente, y sigo siendo estudiante inteligente porque todavía sigo estudiando. Y algo Dios pregnó en mi corazón que me daba luz. Siempre Dios va a traer algo a tu vida que tú te vas a aferrar, algo que lo vas a tomar parte de que te da alegría, y era estudiar. Bien, queridos amigos, llegamos al final de este precioso programa. Esperamos haber sido de bendición y que haya traído luz a tu vida sobre este tema de la violencia. En muchas iglesias no se habla, en casa no se habla, pero aquí hablamos sobre este tema para romper el silencio. Así que quédate ahí, te invito a ver nuestro próximo programa de Libros con Vos. ¡Chao!